Ahora lo que vamos a intentar es dar a conocer ese final de esa historia, Enrique, que nos venías contando, en que todo parecía un accidente de tráfico, alguien se había dado a la fuga, pero no era tal. Cuéntanos. Resultó ser bien diferente, Vanessa, y os anticipamos que la historia tuvo un final feliz. Se trata, recapitulando, de un choque entre dos vehículos. El hombre que golpea al otro conductor después de darle la chapa, un golpe leve, sale, vamos a decir, huyendo, y la víctima, el que recibe ese golpe, le persigue y notifica su posición a la policía local de Zaragoza. Varias patrullas llegan en ese momento al lugar de los hechos y cuando se acercan a este hombre de 72 años, debían de ser las 8:30 de la mañana, se dan cuenta de que ni por hora ni por edad, ni por lo que olían y lo que veían dentro del coche, no se trataba, que al principio lo sospechaban, de un caso de embriaguez al volante. Era algo bien diferente. El hombre habría sufrido un ictus y estaba ya perdiendo sus facultades. Rápidamente los policías se pusieron a trabajar reanimándole, ya que sufrió una parada cardiorrespiratoria. Así nos cuenta un oficial de policía local que llegó primero al lugar de los hechos, cómo sucedió todo. Escuchen. Un choque de chapa con otro vehículo dio comienzo a esta historia. El conductor que recibió el impacto decidió seguir al infractor y dar su localización a la policía local. No sabía que lo que había decidido hacer iba a salvar una vida. Una de las partes se había dado a la fuga, no había querido hacer un parte de accidentes y nos llamó la parte contraria, porque decía que presentaba unos síntomas que podían ser compatibles con una alcoholemia. Entonces movilizamos a varias patrullas y interceptamos a este vehículo. Varias patrullas del sector centro llegaron al lugar donde se encontraba el presunto conductor a la fuga y le dieron el alto. Ahí percibieron algo extraño. La hora a la que ocurrieron los hechos eran las 8 de la mañana, no es una hora muy acorde para llevar ese estado de embriaguez. Esta persona era mayor, tenía unos 72 años de edad, también nos podía indicar que igual no era el motivo. Lo que sí que presentaba era una desorientación, no es una alcoholemia. Nosotros hemos hecho muchas alcoholemias y sabes cuándo es una alcoholemia y cuándo no. En ese momento y sin perder tiempo se volcaron en salvar la vida de este septuagenario que daba ya los primeros síntomas de estar perdiendo algunas facultades. Que entró en convulsión y entró en parada cardiorrespiratoria y tuvimos que apearle del vehículo, pedimos la ambulancia y mientras venía la ambulancia mandé a uno de los componentes al centro sanitario que acudió corriendo, lo teníamos muy próximo, el centro de salud de Las Delicias, mientras nosotros estábamos, otra patrulla, haciendo la reanimación cardiopulmonar en el sitio. La rápida reacción de los agentes repartiéndose el trabajo hizo que esta historia no se torciese. Tras unos largos y tensos minutos de reanimación de la víctima, consiguieron estabilizarla y ya se recupera en un hospital. Una historia que parecía ser una cosa y que terminó siendo otra, algo que sorprendió incluso a sus protagonistas. No tenía síntomas compatibles con una alcoholemia, lo hemos oído una y otra vez en este reportaje de nuestro compañero Enrique Laviano, y por eso queremos conocer cuáles son los síntomas y si se puede una misma persona dar cuenta de que está sufriendo un ictus. Saludamos ahora mismo a Raquel Llera, ella es médico. Muy buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes. Estábamos escuchando ahora mismo a los agentes de la policía local que atendieron a esta persona en Zaragoza y nos decían que tenían muy claro, nada más verle, que no tenía unos síntomas compatibles con una alcoholemia. ¿Cuáles son los síntomas o cómo nos permite reconocer que una persona en este momento está sufriendo un ictus? Bueno, muchas veces, incluso para los profesionales, nos es complicado saber a ciencia cierta que un ictus está ocurriendo en ese momento. Hay muchas otras patologías, pues una intoxicación, una disminución del nivel de azúcar en la sangre o incluso una patología de vértigos que nos puede hacer llevarnos a esta confusión. Lo que tenemos que tener claro es lo que hicieron estos agentes, evaluar un poquito el contexto. Sobre todo el tiempo es oro. En este caso de un ictus o como otras patologías, pero sobre todo en el ictus el tiempo es oro. Y ante la mínima duda lo que tenemos que alertar a los servicios de urgencia. ¿Qué signos pueden hacer que pensemos que una persona esté padeciendo un ictus? Pues lo hemos dicho muchas veces, pero claramente con que reconozcamos unos cuantos es suficiente. Puede haber una pérdida de fuerza en mitad del cuerpo o en mitad de la cara, una desviación de la comisura bucal de la boca o que la mitad de la cara esté diferente a la otra. Puede ser también que haya una especie de alteración de la sensibilidad también en media cara o en medio cuerpo.
una dificultad para hablar. El paciente habla pues, con una dificultad para decir las palabras, o incluso vemos que no nos está comprendiendo cuando antes sí que comprendía perfectamente, o no es capaz de expresarse. Sabemos que quiere decirnos algo, pero el paciente no es capaz de hacerlo. También podemos ver que estamos viendo doble, o que hay una pérdida repentina de visión de un ojo o de los dos ojos. Esto nos tiene que alertar. Un dolor de cabeza muy, muy, muy intenso, diferente al que tenemos habitualmente. Alteraciones en el equilibrio, pues vemos gente... Sí, quería preguntarte... Vemos gente... Sí, perdona, continúa. Gente que tiene alteraciones en el equilibrio, que de repente vemos que anda y se desestabiliza o está desorientada. Estos son signos claros que nos pueden hacer pensar que una persona está padeciendo un ictus. Quería preguntarte porque en Aragón se calcula que hay unos 1.600 ingresos por ictus aproximadamente al año. ¿Se podía reducir ese número con la prevención? Por supuesto. Todos sabemos que esta patología está muy relacionada con la calidad de vida y con las patologías como la tensión alta, el azúcar alto. Entonces, esto sí que es capaz de prevenirse. ¿Qué debemos hacer? Un buen estilo de vida puede hacer, y el control de todas estas patologías crónicas pueden hacer que el número de ictus disminuya en la persona. Sí. Raquel, de forma muy breve, para saber cómo actuar cuando nos encontramos con una persona que tiene estos síntomas que nos has descrito, ¿cómo tenemos que actuar? Sobre todo, estar tranquilos, tranquilizar a la persona que está padeciendo esta patología y esta alteración y avisar inmediatamente al 112. Decir que creemos que alguien le está dando un ictus y claramente los servicios sanitarios ya sabrán lo que hacer, enviarán rápidamente a alguien.